objetivo habíamos visto revocación y rescisión. Ahora vamos a continuar con el análisis del Instituto de la Resolución. Ya vimos, como mencioné, rescisión, revocación. Ahora lo vamos a comparar con la resolución, lo vamos a distinguir y a continuación vamos a ver las distintas normas que consagra el nuevo Código Civil y Comercial acerca de cómo se debe ejercer o cómo es la mecánica de extinción del contrato cuando lo revoco, lo rescindo o lo resuelvo. La nueva sistematización del código es óptima, es muy buena, ordena muchísimo lo que antes en el código de Vélez aparecía disperso y era la doctrina y la jurisprudencia la que iban sistematizando las distintas reglas. Ahora está todo en el nuevo que de algún modo tiene ese sentido coherente para ir viendo instituto por instituto. Entonces voy a compartir pantalla, me voy a la filmina. Habíamos quedado acá la clase anterior. No voy a ampliar porque no sé por qué razón, pero cuando avanzo, si está con pantalla completa, no avanza. De esta manera sí. Bien, entonces, vamos a hablar de la resolución. La resolución, al igual que la revocación y la rescisión, sigue siendo una especie de acto jurídico de carácter unilateral. En el caso de la rescisión, cuando hablamos de rescisión unilateral, por oposición a la bilateral, que tiene carácter extintivo. Pero tiene una particularidad. Esa particularidad reside en que se debe a causas sobrevinientes, o sea, la extinción del contrato puede provenir, en el caso típico de la resolución, en virtud o en función de un acto jurídico voluntario que es motivado por una causa sobreviniente a la celebración del contrato. ¿Cuál es esa causa sobreviniente? El incumplimiento del cocontratante. Junto con la nulidad. La nulidad siempre responde a vicios preexistentes o concomitantes con la celebración del acto. La resolución, a diferencia de la revocación y de la rescisión, opera retroactivamente, como la nulidad. En el caso de la revocación y de la rescisión, que operan para el futuro, excepcionalmente pueden operar con efecto retroactivo en caso de que se lo pacte expresamente. Volvemos a la resolución. La clase tiene esta dinámica, vamos y volvemos comparando los institutos. Ustedes tienen aquí el material, de manera tal que no se tienen que desesperar por tomar apuntes. El hecho resolutorio, es decir, el que provoca la extinción del contrato, puede estar previsto por las partes, como vamos a ver con la condición resolutoria, el plazo resolutorio, que ustedes han visto en parte general, porque son modalidades de los actos jurídicos, o por la ley. El caso típico que vamos a ver es el de la cláusula resolutoria,
que antes en el Código de Vélez llamábamos pacto comisorio. Esta cláusula resolutoria puede ser expresa o tácita. También, por hechos sobrevinientes a la celebración del contrato, extraordinarios, ajenos al riesgo propio del contrato, aparecen institutos que habilitan la resolución del contrato, la extinción del contrato, con modalidades particulares, que son la teoría de la imprevisión y la teoría de la frustración del fin, que vamos a ver más adelante. Entonces, la resolución es un instituto que depende de una previsión legal, o sea, la ley autoriza a resolver el contrato bajo determinados parámetros, o es fruto del acuerdo de partes. En ese caso, en el hipotético caso que sea fruto del acuerdo de partes, el mecanismo resolutorio tiene que estar formulado en el momento de la celebración del contrato. Puede darse, como ustedes pueden advertir, el caso de la condición resolutoria, el plazo resolutorio. A diferencia de estos supuestos, tenemos institutos resolutorios que tornan ineficaz el contrato, lo extinguen, lo resuelven, en aquellos casos, que son los que vamos a ver, que están previstos en la ley. Repito, cláusula resolutoria, que es el mecanismo a través del cual la parte no incumplidora o la parte cumplidora decide extinguir el contrato con fundamento en el incumplimiento del cocontratante. También es un instituto que pertenece a la resolución, la teoría de la imprevisión, la frustración del fin. En los otros supuestos que hemos mencionado recién, plazo resolutorio, condición resolutoria, son institutos que también extinguen el contrato por caso, pero tienen fundamento en la autonomía de la voluntad. Y una particularidad, en el nuevo código, la condición resolutoria ya no actúa retroactivamente como ocurría en el Código de Vélez. Entonces, hemos hecho un parangón entre los institutos que habilitan la revocación, la rescisión, la resolución. La resolución, hemos mencionado ejemplos cuando opera por ley, cuando opera por autonomía de la voluntad. Como regla tiene efecto retroactivo, con las excepciones que hemos mencionado. Ahora vamos a juntar, porque así es la metodología del nuevo Código Civil y Comercial, la extinción del contrato por declaración de una de las partes. Y acá convergen el instituto de la rescisión unilateral, de la revocación y de la resolución en aquellos casos en donde precisamente se prevé el instituto de la resolución por declaración de una de las partes. El típico caso es la cláusula resolutoria, ex pacto comisorio, es decir, cuando extingo el contrato a causa del incumplimiento del cocontratante. Entonces, la ventaja del nuevo Código Civil es la sistematización que ha permitido aglutinar los mecanismos extintivos de un contrato en función de un eje, por declaración de una de las partes. Y entonces ahora sí tenemos resolución por incumplimiento, rescisión unilateral y revocación. Por lo tanto, las normas que vamos a ver no se aplican a aquellos casos en donde el contrato se extingue y esa extinción no es fruto de la declaración de una de las partes. Por ejemplo, la condición resolutoria. Te presto mi auto hasta que te compres uno vos. Bueno,
Entonces, en este supuesto, una vez acaecido el hecho futuro incierto, me lo debe restituir. Y punto. No hay declaración de una de las partes que provoque la extinción del contrato, sino es el hecho futuro e incierto. Bien, a continuación, lamentablemente tenemos que ver con la sistematización del nuevo código, inciso por inciso, que tiene el beneficio, que es el propio legislador, que ahora a los abogados nos dice cómo tenemos que actuar para extinguir un contrato. A ver, somos nosotros los que tenemos que distinguir la revocación, la rescisión unilateral y la resolución. O sea, si hay incumplimiento del cocontratante de tu cliente, no le vas a aconsejar a tu cliente que lo rescinda unilateralmente, porque la rescisión unilateral es incausada. La rescisión unilateral provoca que vos tengas seguramente que preavisar la extinción del contrato. Tenés que darle la posibilidad de renegociarlo, conforme lo hemos visto en las ocasiones anteriores. Y acá tenés un instituto que es la cláusula resolutoria que te permite desligarte del contrato, extinguirlo. Ya le perdiste la confianza a tu cocontratante por el incumplimiento y no tenés que preavisar, no tenés la obligación de renegociar. El incumplimiento, claro está, debe ser grave, pero además podés reclamar daños y perjuicios. Mientras que en la rescisión unilateral es probable que si lo ejerces mal, tengas que pagar daños y perjuicios. Entonces, somos los abogados los que tenemos que tener buen tino para distinguir qué instituto vamos a aplicar. Pero una vez que nosotros encuadramos cómo vamos a canalizar la extinción de ese contrato por declaración unilateral de nuestro cliente, que es parte del contrato, luego debemos respetar estas normas. Primero, el derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte, es decir, debo emitir una declaración recepticia que está destinada a ser recibida. Si esta comunicación no es recibida por la otra parte, no produce efectos. Basta con que ingrese a la esfera de conocimiento de la otra parte. Si mando una carta documento y yo me niego a recibirla, el cartero pone, se niega a recibirla. Si me dejan un aviso de recibo y yo no voy a retirar la correspondencia, problema del que recibió la carta si no se enteró su contenido, pero ingreso a la esfera de conocimiento. Por lo tanto, esa declaración, esa comunicación, en donde me estaban informando la extinción del contrato por incumplimiento, produce sus efectos. B, o segundo, la extinción del contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse ante un juez. La demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo que pudo corresponder. Es decir, primero, yo puedo extinguir el contrato a través de la revocación, rescisión, resolución, ya sea extrajudicialmente o judicialmente. Y si lo demando judicialmente, en aquellos casos en que la ley me exige extrajudicialmente algún tipo de requerimiento previo, el nuevo código me aclara que no es necesario. Vamos con un ejemplo. A ver, en los casos de resolución del contrato por incumplimiento, si yo tengo que resolver un contrato con la empresa constructora, donde debo probar el incumplimiento de la empresa constructora, que no es tan sencillo, porque no es que el edificio está torcido a simple vista, no es que se comprometió a construir los 15 pisos y construyó 5.
construyó los 15 y el edificio no está torcido. El tema es que no sabemos si respetó el código de edificación y por lo tanto si cumplió con los parámetros del sistema sismo resistente. Para eso necesito rendir una prueba pericial de un perito ingeniero civil que me diga si el cemento estuvo bien preparado de acuerdo a los parámetros del código de edificación, porque no es lo mismo construir en Mendoza, que es una zona sísmica agravada, a construir en Paraná, Entre Ríos. Entonces, ¿me conviene intentar resolver el contrato por incumplimiento extrajudicialmente? Porque yo ahí, si cabe la expresión, pongo toda la carne en el asador. O sea, yo lo emplazo a la otra parte a cumplir y yo doy por supuesto de que ha incumplido. En el ejemplo que les puse, ¿cómo me proveo de esa prueba extrajudicialmente? ¿Es posible? Claro que es posible, pero para eso debo contratar un escribano, labrar un acta notarial, extraer muestras de ese edificio, llevarlas al laboratorio de la UNCUYO o de la UTN, por poner ejemplo. El ITIEM es uno de ellos, en donde lo someten a una prueba de resistencia y me dicen, o le dicen al dueño de la obra, mire, este cemento está mal preparado. Con el primer sismo se desploma el edificio, no se lo van a habilitar y si se lo habilitan, terminan todos presos, la municipalidad, la constructora, usted que emprendió este desarrollo inmobiliario. En estos casos de prueba difícil, conviene demandar judicialmente la resolución del contrato. En cambio, si es un contrato de compraventa en donde no me paga el precio la contraparte y la mora es automática porque es plazo cierto, eran cuotas mensuales iguales consecutivas que vencían todos los días de cada mes, no tengo que meter una demanda de resolución de contrato. Basta con que lo resuelva extrajudicialmente, que fue la gran ventaja que consagró la ley 17711, cuando traspoló el 216 del Código de Comercio al 1204 del Código de Vélez, que era facilitarle a la parte cumplidora disolver el contrato extrajudicialmente, sin entrar en los gastos o la necesidad de promover un juicio. Entonces, puede que yo active estos mecanismos extrajudicialmente o judicialmente. Por eso les explico esto, para que ustedes vean cómo tenés que decidir de acuerdo a tu buen tino si vas a necesitar una estructura procesal porque necesitas producir prueba difícil para acreditar el incumplimiento de la contraparte. Y el tema del requerimiento previo se puede dar en el caso de la cláusula resolutoria implícita, donde, como vamos a ver, para extinguir el contrato en aquellos casos en donde no pacté expresamente la cláusula resolutoria, porque no precisé un incumplimiento en particular que me habilitaba directamente a extinguir el contrato por incumplimiento de esa otra parte, por ejemplo, que la constructora se obliga a construir los primeros 5 pisos en el primer semestre transcurrido desde la celebración del contrato. Caso contrario, habilita a la otra parte a resolver el mismo. Entonces, si a los 6 meses la constructora va por el piso 4, extingo el contrato. Y lo puedo hacer de manera fehaciente, sin necesidad de emplazarlo a que cumpla previamente. En cambio, cuando no pacté expresamente la cláusula resolutoria, debo previamente emplazar al cocontratante para que cumpla dentro de 15 días. Si no lo hace, recién ahí se extingue el contrato. Cuando es expreso, como vamos a ver, se extingue desde el mismo momento en que yo notifico mi voluntad de resolver. Entonces, si es cláusula resolutoria implícita y extrajudicialmente no activé el mecanismo resolutorio implícito, o si lo activé, no le di los 15 días,
no importa. Lo que me dice el código es que la demanda puede iniciarse igualmente, aunque yo no haya cursado ese requerimiento previo. Bien, continuamos con el análisis del 1078. Como les dije, la declaración, si es extrajudicial, debe contener una comunicación, tiene carácter recepticio. La extinción del contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse ante un juez. Si se opta por la vía judicial, no es necesario el requerimiento novedoso porque lo permite el nuevo código. No estaba tan claro o lo discutía la doctrina mientras rigió el código de Vélez, es que con el objetivo de no violar los derechos del accionado que ha sido demandado judicialmente, se admite que pueda cumplir hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento. ¿Del emplazamiento de qué? Para contestar la demanda. O sea, que yo puedo demandar la resolución del contrato por incumplimiento, y como cuando demando judicialmente no hay un requerimiento previo, como ocurre en la cláusula resolutoria implícita, en donde yo extrajudicialmente primero lo constituyo en mora, salvo que esté constituido en mora automáticamente. Luego, sí o sí le debo dar 15 días para que cumpla, le debo dar esa chance. O un plazo mayor, no debe haber un abuso de derecho. Si me tiene que terminar de pintar un cuadro, no le puedo dar quizás 15 días. O sí, si es construir una casa, quizás no le puedo dar 15 días. O sí, si le falta un poco. Hay que ver de acuerdo a las circunstancias del caso. Lo importante es que vos, como abogado, no hagas que tu cliente incurra en un abuso de derecho. Por ello, cuando yo demando judicialmente, no hay un requerimiento previo. Está el plazo que le corre al demandado para contestar la demanda. Bueno, el nuevo código permite que ese demandado pueda cumplir hasta el vencimiento del plazo para contestar esa demanda. En definitiva, lo que está haciendo y que ustedes van a estudiar en derecho procesal, el demandante, allanarse quiere decir que reconoce que tiene razón, reconoce los hechos y el derecho de la contraparte y cumple. Tendrá que consignar judicialmente. Si la parte es plurima o plurisubjetiva, se exige que la manifestación sea emitida por todos los que conforman una parte contra todos los que integran la otra. Piensen eventualmente, no sé, en una compraventa en donde quienes venden son 5 hermanos y quienes compran son 4 hermanos. Quienes venden estaban o formaban parte como condómino y lo venden como tal, y quienes lo adquieren en condominio. Bueno, habrá que cumplir con esta norma que acabamos de decir. Si la extinción es ejercida extrajudicialmente, su anoticiamiento o comunicación bastará en principio para producir la extinción de pleno derecho. Vamos a distinguir cláusula resolutoria implícita de la cláusula resolutoria expresa. En cambio, los efectos de la sentencia de un juicio que con el nuevo Código Procesal, un juicio de resolución por incumplimiento, hoy puede durar 1 año y medio. Antes del nuevo Código Procesal Civil de Mendoza, tranquilamente podía durar 5 años. Ahora ha cambiado la velocidad de los pleitos. Fue realmente un verdadero acierto cambiar la normativa procesal. Pero lo cierto es que aun cuando te dictan sentencia al cabo de 1 año, tiene efecto retroactivo al momento de la notificación de la demanda. Esto es importante
¿Por qué? Porque si opera el efecto restitutivo en materia de resolución, ya vamos a ver, por ejemplo, que si hubo percepción de frutos, bueno, habrá que ver hasta qué punto los puede percibir quien ahora debe restituir y hasta qué límite temporal no. La extinción intentada por vía extrajudicial puede ser resistida por la contraparte. ¿Cómo lo explica nuestro código? ¿Cómo reglamenta este derecho? Puede oponerse a la extinción si al tiempo de la declaración el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. ¿Qué es lo que está regulando, aunque no lo dice acá? Porque también lo regula en otra norma en particular, que la vamos a ver más adelante, la excepción de incumplimiento contractual. El nuevo código regula puntualmente la excepción de incumplimiento contractual, pero la regula como una excepción concebida en el marco de un juicio en danza, en donde me demanda el cocontratante porque no le escrituré el inmueble, pero en realidad es un piola porque él no me pagó el precio. Entonces me inicia la demanda, ¿yo qué hago? Me puedo defender invocando la excepción de incumplimiento contractual, que como les digo, vamos a ver la próxima clase. ¿Qué estoy diciendo en mi defensa? Yo no cumplo porque antes no cumplió. El tipo me demanda y está en mora. Entonces, en ese caso, cuando se trata de un contrato bilateral, como hay una relación de reciprocidad entre las prestaciones, hay una relación económica de equivalencia, me permite el Código Civil no cumplir invocando y acreditando que previamente, o por lo menos concomitantemente, la otra parte debía cumplir. Quizás estaba en mora, pero me consignó la prestación, la suma de dinero que me debía, más los intereses. En ese caso, yo no puedo resistir la demanda. Tendré que contestarla y en ese caso tendré que cumplir mi propia prestación. Bien, ahora, extrajudicialmente, el nuevo código, ¿qué dice? Que extrajudicialmente, cuando recibís el emplazamiento para cumplir, vos podés, en ese plazo que te confiere la contraparte, en donde te emplaza a cumplir, porque dice que vos has incumplido, que vos hagas lo propio y que digas que no vas a cumplir porque quien te envió la comunicación no cumplió y lo debía hacer o no está en situación de cumplir. Esto también es importante. Si ustedes han visto lo que es la tutela preventiva en materia contractual, el nuevo código que permite no solo invocar la excepción de incumplimiento contractual, es decir, yo no te cumplo ahora porque vos no cumpliste antes, sino que también permite que yo no cumpla ahora mi propia prestación cuando la otra parte, si bien todavía no incurre en incumplimiento, es evidente que no va a cumplir por una cuestión económica o por otra que hace evidente que no va a cumplir. Por ejemplo, es común en muchas ocasiones que uno se incorpore a un círculo de ahorro para la adquisición de una vivienda, por ejemplo. Entonces vos vas pagando la cuota, aparece la cooperativa, que es el gran protagonista, que se supone que es el que percibe las cuotas, contrata con la constructora y lleva a cabo todo el proceso de urbanización del barrio. Y se había comprometido esta cooperativa a terminarlo en 5 años. Vos pagabas la cuota mensualmente. Se suponía que vos ibas fondeando esa cooperativa
que percibía esos fondos para pagar a la constructora, etcétera, etcétera. Pasan 4 años, se están por cumplir los 5 años en diciembre del 2021 y resulta que vos ya has pagado de las, supongamos que sean 60 cuotas que coinciden con los 5 años. Bueno, estamos en mayo del 2021, vos prácticamente has pagado 54 cuotas y el terreno sigue pelado como hace 4 años y medio. En este caso, aunque el plazo contractual en virtud del cual la cooperativa se comprometía a entregar tu vivienda vence a los 5 años desde la celebración del contrato, o sea, el 31 de diciembre del 2021, es evidente, evidentísimo diría yo, que no va a poder, todavía no ha urbanizado, mucho menos construido la vivienda. Entonces, yo no estoy obligado a esperar que me cumpla o que incurra en mora. No estoy obligado a esperar al 2 de enero del 2022. En esta circunstancia, puedo apelar a la tutela preventiva contractual y dejar de pagar la cuota acreditando este supuesto. Esta es la diferencia con la excepción de incumplimiento. En la excepción de incumplimiento, en el ejemplo que les he dado, la cooperativa ya incumplió. Ya estamos en enero del 2022, no me entregó la casa y a mí me quedan todavía por pagar, de acuerdo al cronograma, 20 cuotas más, por ejemplo. Me demanda la cooperativa cuando no me entregó la casa, entonces puedo invocar la excepción de incumplimiento contractual. Si estamos antes de enero del 2022, puedo invocar la tutela preventiva. Y aunque no ha incumplido técnicamente, es evidente que no va a cumplir. Este supuesto lo consagró el nuevo Código Civil y lo recepcionó de los principios de UNIDROIT, de la unificación del derecho en Europa. Seguimos. La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de los daños. En este caso, reclama cumplimiento, o sea, reclama la satisfacción de la prestación, la escrituración del inmueble, el pago del precio, más la reparación de los daños, que serán, obviamente, daño emergente, lucro cesante, pero básicamente los daños moratorios, porque el valor objeto del contrato lo está reclamando con la demanda. Esta demanda, no obstante, no impide deducir ulteriormente la pretensión extintiva. Puede ocurrir, y está permitido, que la parte desista de la demanda de cumplimiento y luego promueva la demanda por resolución. Si bien ustedes no saben todavía o no estudian todavía derecho procesal, yo les he plasmado acá las distintas vicisitudes, conductas que puede adoptar la parte que promueve la demanda por cumplimiento. Si se promueve una demanda, a ver, vamos desde el principio. La demanda por cumplimiento, o sea, yo te exijo la escrituración en el contrato de compraventa o el pago del precio, no obsta a la resolución del contrato. O sea, no impide que yo luego obtenga la extinción del contrato. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Me van a decir ustedes. ¿Esto es contradictorio? No. ¿Cuándo es posible? Si se promueve una demanda subsidiaria de resolución. Esto lo van a ver en procesal. Así que no se desesperen. Meto la demanda de cumplimiento y en el mismo escrito, en subsidio, la demanda de resolución. Si antes de trabada la litis, o sea, de notificada la demanda al demandado, el actor modifica la pretensión, que lo permite el Código Procesal. Luego de trabada la litis, ya hay que distinguir, ya le notifiqué al demandado. Por lo tanto, el demandado se está defendiendo de una demanda de cumplimiento. Ojo con eso. Entonces, si el demandado se allanó a la acción de cumplimiento, el actor no puede pretender la resolución. Cuando el demandado se allanó, le dijo, señor, usted tiene la razón,
yo le voy a cumplir con el contrato y los daños y perjuicios. No tiene sentido que resuelva el actor. Si el demandado resistió la acción de cumplimiento, el actor puede desistir de la acción de cumplimiento cargando con las costas y luego plantear en un nuevo proceso la resolución. Esto último es medio difícil. Es más, no necesita en principio explicar su conducta de desistir de la acción de cumplimiento, pero seguramente tiene que ver con un motivo subjetivo. Puede ser que ya tiene tanta desconfianza del demandado, que es el que le tiene que terminar el edificio, que dice, la verdad que me conviene desistir esta acción, demandar la resolución, porque yo ni loco dejo que me termine el edificio esta constructora con la cual me he peleado desde hace un año para que me cumpla. Hay muchos detalles y seguro no va a cumplir con la calidad estipulada. Me conviene resolver. La demanda por cumplimiento tampoco obsta a la resolución. En efecto, puede ocurrir que el condenado, el demandado, tramitó todo el juicio, es sentenciado a cumplir y bueno, hay que ver, porque si se trata de un hecho, yo no lo puedo. Hay que distinguir. Si el demandado me tiene que componer una melodía, ustedes imagínense si yo voy a andar con un cuchillo persiguiéndolo para que me componga la melodía. El desastre que puede hacer o las ganas que va a tener. En ese caso, se resuelve. No cumple voluntariamente. En ese caso, la sentencia de cumplimiento, lo que me dice el nuevo código, tácitamente contiene la transformación de esa pretensión en resolución. En ese caso, se resuelve el contrato y lo que me debía como cumplimiento ahora se transforma en daños y perjuicios. Y esto ocurre en el trámite de ejecución de sentencia. Ahora, capaz que el demandado tenía que cavar un pozo y lo puede hacer el demandado, que era un maestro mayor de obra, o lo puede hacer otro. Entonces tendrán ustedes que recordar el régimen de las obligaciones de hacer y puede el actor pedirle al juez que lo autorice a hacerlo por otro con costas a cargo del demandado. Y en otros casos puede obtener compulsivamente la facultad, mejor dicho, la prestación del cocontratante. No me quiere escriturar, lo puede hacer el juez en nombre del demandado, por ejemplo. O si no me paga el precio, en realidad no se resuelve en ese caso el contrato cuando prosperó la demanda de cumplimiento, siendo una obligación de dar suma de dinero. ¿Qué hago? Embargo un bien de mi cocontratante demandado y luego, de acuerdo al Código Procesal, lo subasto. Por el contrario, el inciso G, ¿qué dice? Que la demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente una pretensión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque así lo dispone el legislador. El legislador ha querido evitar, en este caso, si yo fui por la extinción y me impide luego reclamar el cumplimiento, entiende que es una contradicción de conducta, en donde ya el demandado, al ser notificado de la demanda de extinción, ya se despreocupó del cumplimiento. Entonces consagra esta solución, ni más ni menos. Es lo que dice la ley. Más allá de que uno puede opinar y entender que debió permitir también la retrocesión, como en el caso que vimos con anterioridad. Extinción e imposibilidad de restituir. Esto también es una novedad de acuerdo al nuevo código. Bien, la imposibilidad de restituir las prestaciones a cargo de quien pretende la extinción
sí actúa como impedimento para ello. Es decir, que tenemos que ver cuál de las partes del contrato, a pesar de que quieren extinguirlo, están imposibilitadas de restituir la prestación, porque recuerden que tiene efecto retroactivo. Entonces puede actuar como condicionante. En cambio, la extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga la parte que no la declaró. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas de juego para no embarcarse luego en una resolución donde no voy a poder cumplir con el efecto restitutivo. Ultraactividad. ¿Qué quiere decir esto de la ultraactividad? Quiere decir que a pesar de que el contrato se extingue, es como que hay determinadas partes de ese contrato, determinadas cláusulas que sobreviven y que siguen produciendo efectos a partir de la extinción. Entonces dice, la extinción del contrato por declaración de una de las partes deja subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la reparación de los daños, a la solución de controversia, etc. ¿Por qué es importante esto? Puede ocurrir, por ejemplo, que se haya pactado una cláusula compromisoria. Ustedes van a estudiar contrato de arbitraje en contratos 2, y uno de los aspectos del contrato de arbitraje, o que tiene por fundamento, es la cláusula compromisoria, en donde las partes deciden sustraer un determinado conflicto en materia contractual del conocimiento y del juzgamiento de los jueces estatales y lo someten a jueces privados y deben cumplir con ese laudo, que no es típicamente una sentencia. Es más, ese laudo no es revisable por un juez estatal. Entonces, si las partes decidieron pactar una cláusula compromisoria para resolver, por ejemplo, el tema del incumplimiento del contrato, para decidir cuándo había incumplimiento, qué características debía tener y que esto lo iba a resolver un árbitro, a pesar de la extinción, esa cláusula cobra vida. Por lo tanto, yo puedo demandar, si la otra parte no se aviene a constituir el tribunal arbitral, yo puedo, por el Código Procesal, demandar el cumplimiento del contrato de arbitraje, invocar la cláusula compromisoria y exigirle al juez que compela a la otra parte a someterse al arbitraje. Bien. ¿Qué dice el artículo 1079? Vamos bien hasta ahora, ¿no? ¿No he escuchado quejas, preguntas? Creería que sí, profe. Por ahora va todo bien. Por ahora va todo bien. Bien. Excepto disposición legal en contrario, como ya dijimos, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. Esto lo van a ver, esto que ven ahora en parte general, luego lo profundizan, lo comprenden mejor el próximo semestre cuando estudian los contratos en particular. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes y obviamente no afecta derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. De manera similar a lo que ocurre en materia de ineficacia de actos jurídicos, donde tenemos la inoponibilidad declarada por un acto fraudulento o la nulidad, en donde, en todos los casos, la ley tiende a proteger a ese tercero de buena fe que ignoraba el vicio de nulidad, el vicio de fraude, el incumplimiento del contrato originario y luego le termina recomprando el inmueble a quien era parte de aquel contrato que luego termina resuelto.
Siempre la ley protege al adquirente de buena fe y a título oneroso. Pero hay excepciones. En materia de revocación, la revocación de las donaciones por incumplimiento de los cargos no tiene efecto hacia el futuro. Para ello tienen que anticiparse con este ejemplo, que luego lo van a estudiar y desarrollar en materia de donación. Los terceros a quienes el donatario transmite bienes grabados con cargo solo deben restituirlos al donante al revocarse la donación si son de mala fe, pero pueden impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar las obligaciones impuestas al donatario si las prestaciones que constituyen los cargos no son inscritos personales. Más excepciones. La resolución, dijimos que tenía efecto retroactivo. Bueno, hay casos donde no tiene efecto retroactivo, como ocurre en los contratos bilaterales, cuando las prestaciones que se han cumplido antes del mecanismo resolutorio o del ejercicio del mecanismo resolutorio son equivalentes, son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Esto es importante, es el ejemplo del juego de comedor que vimos en la clase anterior. Si yo contraté por un lado la mesa y por otro lado las 8 sillas, y resulta que pagué la mesa, si bien era un juego de comedor, de acuerdo a lo que se lee en el contrato, podía cumplirse parcialmente, si bien el objeto final era el juego comedor, puede que yo pagué una primera parte en donde me iban a entregar ahora la mesa, la silla dentro de los 60 días. No me cumplen con las sillas. Bueno, resulta que yo ya había pagado el equivalente a la mesa. Bueno, si está pactado de este modo, hay una equivalencia, hay divisibilidad en las obligaciones desde que estaba admitido. Si bien era un juego de comedor, la mesa por un lado y la silla por el otro, en ese caso, la se entregó, la mesa que entregó, punto. La extinción no tiene efecto retroactivo, la resolución. En cambio, si el motivo determinante del contrato era adquirir un juego de living, un juego de comedor, en ese caso, el mismo ejemplo nos sirve para sostener que yo había pagado la mitad del precio, solo me entregan la mesa, pasan los 60 días, no me entregan la silla, el motivo determinante era el juego de comedor. En ese caso, la prestación no es equivalente, no es divisible y nunca fue, no fue recibida la mesa sin reserva. Seguramente vos recibiste la mesa e hiciste reserva de que se entregaran las sillas al cabo de los 60 días según lo pactado en el contrato celebrado. En este caso, no entregadas las sillas me habilita a resolver el contrato en su totalidad y entonces rige el efecto retroactivo. Te devuelvo la mesa y me devolves la plata más daños y perjuicios. Yo acá les he puesto otro ejemplo de cómo puede haber divisibilidad y quedan firmes las prestaciones cuando compro tantos hectolitros de vino. Bien, si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse en la medida que corresponda, y acá viene todo un tema, que es ¿en qué consiste el efecto restitutivo? ¿Qué debo restituir? Si no puedo restituir, ¿cómo voy a cuantificar ese daño? ¿Hay cláusulas penales pactadas? ¿Sí o no? No es un tema tan sencillo. Entonces, el nuevo código en el artículo 1080 y 1081, ¿qué nos dice?
La resolución tiene efecto como regla retroactivo. Entonces le vamos a aplicar el 1080 y el 1081. La revocación y la rescisión unilateral no. Pero cuando se pacta el efecto retroactivo, ojo, porque se rigen por las reglas del 1080 y 1081. Entonces dice, lo que han recibido en razón del contrato o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo previsto en el artículo siguiente. Entonces, debo echar mano a las reglas de las obligaciones de dar para restituir. Es decir, queridos alumnos, se tienen que ir al estudio de las obligaciones de restituir. Y ahí tienen todo una regulación que nos va a indicar si hay mejoras, no hay mejoras, si eran necesarias, si eran suntuarias, quién se las queda, el fruto, si era de buena fe, mala fe. Esto que parece terriblemente aburrido adquiere enorme importancia cuando, por ejemplo, prosperó la demanda por resolución de contrato, hay que restituir, pasaron 2 años, se generaron frutos, ese inmueble, por poner un caso, se deterioraba, resulta que el que ahora tiene que restituir reparó los techos, pero también se hizo una pileta. Entonces, la pileta es una mejora de lujo, pero lo de los techos era para mantener sí o sí, porque si no se me caía o se seguía lloviendo. Entonces, ¿qué debo reconocer? Bueno, tenemos que estudiarnos estas reglas. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral, ¿qué dice el artículo 1081? La restitución debe ser recíproca y simultánea. Primero, las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles, etcétera, etcétera. Es lo que hemos visto. Estamos hablando de un contrato bilateral. Recuerden los ejemplos de los contratos bilaterales. Contrato de suministro, contrato de compraventa, contrato de obra, contrato de locación de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Para estimar el valor de las restituciones, y acá se complican aún más las cosas. Fíjense ustedes, dice el inciso C, para estimar el valor de las restituciones del acreedor, se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños. Dicho así, es chino básico, es pura teoría. Por lo tanto, tenemos que ir desmenuzando este artículo 1081. Para ello, tenemos que analizar la restitución por equivalente, atendiendo al valor de la prestación. No puedo restituir la prestación en especie, debo restituir el valor de esa prestación. Entonces, en los casos en los cuales la prestación no pueda ser restituida, ¿cómo mensuramos ese valor? Pensemos el caso de la revocación de la donación por incumplimiento de los cargos. Entonces, vamos profundizando un poco más el tema. Restitución a cargo del acreedor y créditos a la reparación, contenido y límites. Como les dije, tema aburrido, pero es un tema muy detallista. No es lo mismo que vos cuando demandes la resolución del contrato, reclames una suma millonaria de daños y perjuicios, en donde metas un lucro cesante cuando era una pérdida de chance, y luego condenen a tu cliente por plus petitio, o sea, por haber pedido prácticamente sin motivación alguna una suma desproporcionada. Te lo vas a lamentar, porque tu cliente va a tener que pagar costas al abogado de la contraria
por toda esa plus petitio, que no es otra cosa que tu demanda solamente va a prosperar parcialmente. Por todo aquello que pediste de más es rechazada y hay que pagar las costas. Entonces, hay que tener una buena puntería, para eso estudiamos estos temas. Para la restitución de las prestaciones a cargo de quien pretende la extinción, se dispone que para su valor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación. Esto es una cosa de loco, pero nuestro código lo regula y acá también sigue los principios de UNIDROIT. ¿Qué quiere decir esto? La idea básica, fundamental, es que al momento de liquidarse los daños, a que tiene derecho el damnificado por el incumplimiento contractual de la otra parte, fíjense ustedes, lo importante es que es saber cuantificar el daño. Esto lo tiene que tener en cuenta el abogado del actor que mete la demanda por resolución. Deben ser deducidos de esos daños los costos u otras pérdidas que aquel ha evitado al no realizar su propio cumplimiento. ¿Cómo? Parece cosa de loco, pero por eso les traigo este ejemplo. El caso del mandatario que por haber incumplido el encargo encomendado evita al mandante efectuar una inversión que, por coyunturas del mercado, hubiera sido desfavorable para el mandante cumplidor. Imagínense ustedes este caso. Allá por enero del 2020, antes de la pandemia y cuarentena y del bendito COVID-19, los inmuebles se habían más o menos estabilizados en su valor después de la terrible devaluación de abril del 2018 de Macri. Supongamos que por aquel enero y febrero del 2020 yo otorgaba un mandato. ¿Para qué? Un mandato irrevocable para que a más tardar el 15 de marzo el mandatario vendiera el inmueble. Bien, el deadline, la fecha límite era el 15 de marzo del 2020. El tipo incumplió. Yo invoqué justa causa, como van a ver ustedes, le revoqué ese mandato irrevocable, que puede ser revocado por justa causa, precisamente no respetó el plazo, entonces ahora lo voy a demandar por daños y perjuicios. Ojo, porque vos vas a meter la demanda, supongamos, fines del 2020, después de que quedaste más o menos o te salvaste del COVID, la cuarentena, los tribunales no funcionaban al principio. Bueno, toda una locura fue. Cuando vas a meter la demanda, resulta que, fíjense ustedes, vos le habías dado mandato para que vendiera un inmueble que a febrero del 2020 valía 1 millón de pesos. Con el COVID, la cuarentena, no se vendió ni el 20% de los inmuebles. Implosionó el mercado inmobiliario. Lo que valía 1 millón en enero del 2020, ahora, atento a que el COVID repercutió en materia económica, te echaban del laburo, no podías abrir tu empresa, dejaste de pagar los impuestos, inyectaba fondos del Estado a través de subsidio, inflación, desastre. Vos hiciste tasar el inmueble y resulta que ahora vale 600.000 pesos. Paradójicamente, el incumplimiento del mandatario te benefició porque evitó que vos vendieras un inmueble. Bueno, este daño que vos te ahorraste lo tenés que contemplar en la liquidación de los daños y perjuicios si es que vas a demandar
por daños y perjuicios al mandatario incumplidor. Extensión de la indemnización. Según el artículo 1081, inciso C, debo tener en cuenta la utilidad frustrada y, en su caso, otros daños. Acá los estamos repasando, entre comillas, en materia contractual. Ustedes ya vieron responsabilidad civil, ya vieron lo que es la responsabilidad por daños y perjuicios cuando es contractual y extracontractual. Si bien hay unificación de las órbitas, la previsibilidad del daño en materia contractual nos lleva a que en caso de incumplimiento hay que atender a las consecuencias que eran previsibles y no se aplica el mismo criterio que si fuera un delito o un accidente de tránsito. Acá en la previsibilidad en materia contractual yo he tenido la posibilidad de negociar y se supone que yo pago este bien en función de la carga de datos informativo que tengo antes de celebrar el contrato. Y por eso pagué tanto y no ni más ni menos. Entonces, cuando hay incumplimiento, no puedo despacharme y pretender la reparación de consecuencias que no eran previsibles, o aplicando un criterio abstracto de previsibilidad, como ocurre en un accidente de tránsito. Por eso es importante en materia contractual y en materia de previsibilidad del daño contractual lo que una parte informó a la otra, porque de lo contrario, si la otra parte no sabía determinados datos, en principio no tiene por qué repararlos. Entonces, podemos reclamar lucro cesante, que es uno de los rubros, digamos, del daño resarcible, con motivo de la resolución del contrato. Fíjense este caso que les he citado acá. Con ocasión de realizarse una exposición industrial, una asociación patronal encomienda la construcción de un pabellón que aquella asociación iba a alquilar por stands a sus asociados. La empresa constructora incurre en un incumplimiento absoluto, o sea, no lo ejecuta lisa y llanamente. Y por tanto, la ejecución indirecta o por equivalente supondría para la asociación patronal la posibilidad de reclamar el valor representado del pabellón a compensar por el precio que ya había pagado y las ganancias perdidas por no poder alquilar los stands a los expositores. En vez de ello, si la asociación opta por la resolución del contrato, dicha entidad tendrá derecho a la restitución del precio pagado, efecto retroactivo, en tanto que la empresa constructora no obtiene nada a cambio, pues no hizo las obras porque el incumplimiento era absoluto. Y asimismo la patronal, o dicho de otra manera, la constructora, en este último caso indemnizará en concepto de daño negativo los gastos efectuados por la asociación patronal, toda la publicidad que hizo en función de la obra que nunca se ejecutó y el lucro cesante constituido por las utilidades frustradas, al no poder alquilar los stands de los expositores. Fíjense ustedes cómo juega el tema de la reparación del lucro cesante. Algo similar ocurre, por ejemplo, si, como me ocurrió personalmente, en un caso en donde yo reclamo daños y perjuicios en virtud de un contrato de obra que se resolvió extrajudicialmente. Se trataba del dueño de un hotel que había contratado la ampliación, la constructora no la termina. Es más, lo poco que hizo lo hizo mal y hubo que destruirlo. La municipalidad no lo habilitó. La idea de la habilitación, que sí se había informado a la constructora, era que estuviera lista la ampliación para diciembre del año previo a la vendimia que se celebraba
en el año posterior, allá por marzo. Entonces, cuando me veo obligado a cuantificar el daño, mi cliente me volvía loco que había que reclamar el lucro cesante, la ganancia dejada de percibir. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cuántas habitaciones formaban parte de la ampliación? 100. ¿Vos estabas seguro de que se iba a contratar las 100 habitaciones? Y era vendimia, me decía siempre. Bueno, ¿y en qué te basás? ¿Podés mostrarme, de acuerdo a tu contabilidad, qué ocurría en los años anteriores? Un dato estadístico. Y normalmente, sin la ampliación, yo tenía un 80% lleno. Y entonces, ¿cómo vamos a reclamar el 100%? Acá viene la cuestión. Si él, como si fueran las ventas adelantadas de una obra de teatro o del estreno de una película, si él hubiese podido demostrar la venta a través de Trivago o de Booking de todas las habitaciones a futuro, confiando en que iba a terminarse la ampliación, yo ahí sí hubiese podido probar un lucro cesante, porque las habitaciones nunca llegaron a vendimia. Y en ese caso hubiese podido reclamar puntualmente el valor de 80 habitaciones que yo tuve que restituir la plata. Está bien, había una reserva, no me habían pagado completamente, pero yo ahí tengo un daño futuro cierto, demostrable. En cambio, con lo que él me pedía, yo no podía reclamar un daño futuro cierto, un lucro cesante. Lo que podía reclamar, que es lo que hice, fue una pérdida de chance y acreditar que estadísticamente él tenía una ocupación hotelera del 80%. Entonces, la constructora me había visto o me había privado de la oportunidad de alquilar esas habitaciones, de arrendarlas durante la vendimia, y que de acuerdo a esta estadística yo me vi privado en un 80% de obtener aquella oportunidad de lucro, y esa demanda prosperó como lucro cesante. Vean ustedes entonces que el tema de la resolución de contrato no es simplemente mandar una carta documento para que éste cumpla, y si se le terminan los 15 días, chau, ahora vamos por la restitución. La otra parte puede que no restituya. Entonces, tengo resuelto el contrato y tengo que meter una demanda para que me restituya por la fuerza, porque no puedo ir y molerlo a trompadas para que me entregue el inmueble, que es lo que me pasó a mí en este caso, en donde ejerció un derecho de retención abusivo la constructora. Porque ¿qué hizo? Mientras ejercía un derecho de retención arbitrario, iba tratando de enmendar los errores que había cometido. Finalmente la municipalidad ordenó tirar todo abajo y por eso la demanda tuvo cuantificación de ciertos daños importantes. Bien. Para la reparación del daño, yo aquí les he ordenado los pasos que debemos seguir en términos generales. Primero, ¿qué dice el 1082? La reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones. El daño debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en este capítulo, en el título 5 de este libro y las disposiciones especiales de cada contrato. Esto es importante porque lo que te está diciendo es, mira, tenés que tener en cuenta las disposiciones en materia de responsabilidad civil, las disposiciones que estás estudiando ahora, más tener en cuenta si hay normas especiales de acuerdo al contrato en particular que estás tratando, mejor dicho, que sea incumplido y cuyo daño querés reparar. B, la reparación incluye el reembolso total o parcial, según corresponda, habrá que estar a las circunstancias del caso, de los gastos generados por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan grabado.
O sea, si resolvés un contrato de compraventa inmobiliario, en donde hay efecto restitutivo y queda sin efecto esa compraventa, se otorgó una escritura. Alguien se tiene que hacer cargo de los honorarios que yo le pagué al escribano, que lo voy a reclamar como daño emergente en la demanda de resolución. Y de haberse pactado la cláusula penal, se aplica las disposiciones de la cláusula penal. Me tengo que ir al 790. Y hay que ver si hay cláusula penal, si es una cláusula penal compensatoria o moratoria. Porque si era compensatoria, ¿qué pasa? Tarifa el daño. Y por lo tanto, salvo en el caso de abuso, es inmutable esa cláusula penal. Y si sufrí un daño mayor, solamente puedo reclamar el valor de esa cláusula penal. Si es compensatoria, si es moratoria, puedo reclamar la resolución o el valor de la prestación más la cláusula penal, moratoria. Primer paso, analizar frente a qué supuesto extintivo nos encontramos. Revocación, rescisión, resolución. Ojo, porque hasta la forma de instrumentar este mecanismo es distinto. Ténganlo en cuenta. Es lo que hemos estudiado. Segundo paso, debe atenderse a las normas generales que nuestro código consagra en materia de responsabilidad civil. Les repito, el criterio de previsibilidad no es el mismo en materia extracontractual que contractual. En un caso estoy negociando un contrato y hay carga informativa, hay una discusión previa en donde yo fijo con la otra parte que este inmueble, dadas las características que tiene, paga 1 millón de pesos y no más ni menos. En el caso del accidente de tránsito se lo llevan puesto al peatón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias previsibles? Y busco la previsibilidad del conductor medio, responsable, diligente. Y entonces ustedes tienen todo lo que es la teoría de la relación de causalidad adecuada y las consecuencias previsibles. Y entonces van y estudian las consecuencias inmediatas, las casuales. En cambio, en materia contractual se aplica el 1728. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de la celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias, las provocadas por el incumplimiento doloso, también al momento del incumplimiento. Fíjense, un matrimonio promovió acción de daños y perjuicios material y moral contra una aerolínea con la que habían contratado pasajes de ida y vuelta, cuando se podía, a Río de Janeiro por la demora en la partida de ambas aeronaves. A los fines de cuantificar la indemnización por daño moral contra el transportista aéreo, invocaron que por la demora no pudieron participar de una reunión familiar motivada por una ocasión especial, Día del Padre. El tribunal sostuvo que esa circunstancia no debía ser computada para determinar el daño, pues no consta que se haya noticiado al demandado de la importancia que esa circunstancia tenía para los actores. Y la frustración de tal evento constituye un daño que conecta con un factor eventual, que no es consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento. Este mismo parámetro hay que aplicarlo a todos los casos donde yo reclamo daños y perjuicios en materia de responsabilidad contractual. Tener en cuenta que solamente son reparables las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Entonces, si acá informaban que para ellos era importante el tiempo, el cumplimiento del tiempo del contrato de transporte aéreo, porque tenían que llegar a festejar el Día del Padre, porque el papá estaba enfermo, estaba con una enfermedad terminal, etcétera, etcétera, pero lo informaban de manera tal que la otra parte lo conocía, o lo pudo conocer, o lo debió conocer,
poniendo la debida diligencia que exigían las circunstancias del caso, integra el motivo determinante de la otra parte, que sacó un aéreo que llegaba el domingo a las 8 de la mañana y no era lo mismo que llegar a las 23 horas o el lunes. Esa consecuencia es reparable como daño moral por la angustia, que habrá que cuantificar en el caso, pero es reparable. Acá no fue reparable porque no lo conocía el cocontratante. Fíjense ustedes la diferencia con la previsibilidad no contractual. Ahora, supongamos que la línea aérea incurre en incumplimiento doloso. En materia de transporte aéreo, la cuestión es bastante más complicada porque se mezcla no solo con el Código Aeronáutico, sino que hay resoluciones de la ANAC, que es quien controla todo lo que es la aeronavegación civil, en donde a través de resoluciones han creado supuestos de cómo las líneas aéreas tienen que ir, en caso de suspensión de un vuelo, ir ayudando al pasajero o ir consolándolo. Depende de la cantidad de tiempo, hasta las 4 horas, 8 horas, un día, si le tenés que pagar o no el hotel, si le tenés que ofrecer un reembolso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esa resolución resuelve los problemas. Pero si nos olvidamos de esa resolución y supongamos que la línea aérea dolosamente incumplió el contrato, por lo que fuere, hubo un incumplimiento doloso por parte de la línea aérea que intencionalmente dejó varado a esos pasajeros. En ese caso, el 1728, ¿qué permite? Tener en cuenta esas consecuencias que un deudor que con intención incumple a la hora de la reparación. En el ejemplo que vimos, si yo lograra acreditar el incumplimiento intencional, doloso, por parte del cocontratante, tendría que hacerse cargo, en ese caso, del daño moral. Aun cuando yo no lo informé originariamente, desde que el incumplimiento fue doloso. No solo grave o esencial, sino doloso. Tercer paso, deben ponderarse si existen normas especiales relativas al contrato respectivo. Por ejemplo, si estamos frente a un contrato de franquicia, ojo, porque hay que echar mano al 1522 y acá existe la obligación de preavisar, que no existe en un contrato de compraventa. Se aplica a los contratos de distribución, como la franquicia, el suministro, la concesión, y sobre todo a los contratos por tiempo indeterminado, particularmente. Y si falta ese preaviso, tengo que indemnizar la falta de preaviso. Y el código me dice cómo tengo que cuantificar ese daño. Indemnización por las ganancias dejadas de percibir en ese periodo que yo no le preavisé que iba a extinguir el contrato. O sea, yo te comunico a vos que a partir del martes 22 de junio, después del feriado largo, se extinguió la franquicia. Y resulta que es un contrato de franquicia por tiempo indeterminado en donde hemos estado vinculados durante 8 años. Tenés la obligación de preavisar. Si no le notificás y respetás ese preaviso, no sé, un mes por cada año, por lo tanto lo tenías que preavisar con suficiente anticipación. Si estás hablando de 8 años, por lo menos preavisarle con 8 o 7 meses de anticipación. Bueno, el contrato se extingue, pero vas a tener que indemnizar las ganancias que no pudo percibir durante esos 8 meses en donde él se hubiese reacomodado. ¿Cómo lo cuantificás al daño? Bueno, habrá que hacer una pericia contable en donde yo demuestre cómo, de acuerdo al curso natural y ordinario de mi negocio, yo ganaba promedio en los últimos 8 meses tanto. Entonces tengo una expectativa de esos próximos 8 meses de los cuales me vi privado de continuar ganando
esta suma de dinero o esta ganancia. Cuarto paso, la reparación incluye el reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados por la celebración del contrato y de los tributos. Entonces, hay que ver ahí el ejemplo que les puse, resolución del contrato de compraventa de un inmueble, en donde pagué los honorarios del escribano, gastos, pero también pagué los tributos. Tuve que pagar el impuesto a las ganancias y tuve que pagar el sellado a ATM provincial, la ganancia a nuestra querida AFIP, impuesto nacional. Todo eso, en caso de resolución, lo puedo reclamar a la hora de cuantificar el daño. Y por último, de haberse pactado la cláusula penal, se aplicará con los alcances que dice el nuevo código. Entonces habrá que ver, como les dije, si es una cláusula penal compensatoria o moratoria. Bien, dejamos acá. Queda la última parte de esta clase extensísima, pero han visto acá y van a ver muchísimos institutos, de manera tal que continuamos y terminamos de ver la exposición de los efectos objetivos. Buenísimo, profe. Sí, profe, me parece. Está bien, profe. Ok. Listo, entonces. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Profe, la consulta